¡Oh, wow! ¡Vas a escalar! Yo creo que solo la opción... Ahora tenemos que ver los problemas matemáticos. Genial, pues te he hecho una mano. Porque todos queremos empezar sabiendo lo que hacemos. Pero no se puede saber si es la primera vez. Así que si perdiera la memoria de los últimos años y tuviera que volver a empezar, estos serían los 5 pasos que seguiría para sacar el máximo partido a mis primeros meses de escalada. Porque ya conocemos lo básico. Sé una sombra. En la escalada, si quieres llegar lejos, ves acompañado. Y si quieres llegar rápido, también. Porque sí, al final tú estarás allí arriba solo cuando escales. Pero o te grabas o te corrige. Tu amigo, tu vecino, un extraño o un entrenador. Quien sea puede ayudarte a mejorar en la escalada y cuanto más sepa, mejor te irá. Pero no te compares. Mientras tú lo haces, él escala. Y adivina quién mejora. No, en serio, céntrate. Técnica, técnica, técnica. Cuando llevas un tiempo haciendo deportes te das cuenta de que todo empieza aquí. Y lo segundo, aquí. Porque el músculo sin cerebro es un palo. Y cuando observes con atención te darás cuenta de que puedes con la mitad de los bloques de tu rocódromo. Tan solo aprende a moverte con elegancia, con conciencia, con flow. Pensarás que es aburrido al principio, pero cuando saques un bloque solo porque supiste cómo mover el pie, sabrás por qué te lo digo. Memoriza cada truco y ordena tu cabeza para que te salga sin pensar. Lo que nos lleva al tercer consejo. Falla rápido, falla feo, falla ya. No puedes aprender hasta que te caigas. Y mala noticia, te caerás mucho. Buena noticia, aprenderás mucho más. ¿Y sabes lo que nadie hace en su primer día? Eso. Pero si repites ese movimiento, lo estudias y fallas conscientemente, subraya eso, mejorarás. Y cuando llegues al rocódromo y huelas ese magnesio en suspensión, sabrás que toca divertirse. Porque el miedo a fallar y caer no se quita, se gestiona. Construye tu universo. Es en lo que te enfocas, y ahora que comienzas esta aventura tienes la posibilidad de hacerlo a tu medida. ¿Vienes solo a hacer deporte o decides habitar en este mundo? Bloque entre semana, montaña en los findes, atardeceres, risas entre pegue y pegue. Rodéate de aquel que te inspire, empápate de la escalada, y tu cuerpo lo comprenderá. Esta sublime comunidad estará ahí para ayudarte a encajar en el caos. Hay 1000 maneras de escalar mal, y solo una de hacerlo bien. Si vienes de otros deportes, puede que pienses que avanzar es sufrir, reventarse, forzar. No creo que sea eso. Es encontrar algo que te guste tanto que lo vuelves a hacer una y otra vez hasta que te salga hermoso. Vale que no tengas fuerza, vale que no tengas técnica, pero tienes agallas. Y la escalada no es el deporte de los flacos con tendones metálicos, ni de los veganos descalzados. La escalada es la suma de todo lo que te esperes conseguir escalando, multiplicado por las veces que puedas levantarte y volver a intentarlo. Por eso es el deporte de los audaces, de los que tienen que volver a intentarlo, de los que no le temen al fallo, aunque todo se aprende. ¿Sabes?
Desde que comencé a escalar, mi vida se ha reformado. Y no solo a mejor. Lo bueno es que tú sí tienes los pasos. El material no es caro. Y no necesitas más preparación. Ni otro vídeo, ni un libro. A escalar. Y me cuentas. Ya sabes dónde encontrarme.